Hermanos, el tema de la libertad que comenzamos la semana pasada es, y ha sido, un tema muy discutido a través de la historia. En busca de la libertad se ha formado o ha habido muchas discusiones, hasta guerras han habido, peleas de todas clases. Y también tenemos que decir que en el nombre de la libertad se han hecho cosas horribles, terribles, a través de la historia. También tenemos que decir que mucha gente ha dado sus vidas por la libertad. Lo que sucede es que cuando vemos todo esto en el contexto de la revelación divina, lo que Dios enseña en cuanto a lo que es la libertad, nos damos cuenta que muchas personas no conocen de verdad lo que significa ser libre. Madame Roland, que fue una mujer que fue a la guillotina, ella fue guillotinada durante la Revolución Francesa. Después que ella había ascendido, ¿no?, al lugar, es decir, al patíbulo, ¿no?, donde estaba allí la cuchilla. Y bueno, ya estaba para ponerse allí debajo de la cuchilla cuando ella vio a la distancia una estatua de la libertad. Y entonces ella exclamó antes de morir: «Oh libertad, qué crímenes son cometidos en tu nombre». Y es verdad, hermanos, que grandes crímenes se han cometido en la historia, ¿sí o no? Repugnantes, que han manchado las páginas de la historia en el nombre de cosas sagradas. Por ejemplo, en nombre de la libertad, de la justicia, en el nombre de Dios, en el nombre de la religión. Pero sí valoramos, y hay que valorar la libertad en todos sus sentidos, es decir, la libertad social, económica, la libertad de expresión, de libre expresión. Valoramos la libertad en todos sus sentidos. Pero Cristo vino, mis queridos hermanos, a enseñarnos y a darnos una clase de libertad espiritual que nadie más puede dar ni ofrecer. La semana pasada, en el primer punto, tratamos el hecho de que cada persona está en su naturaleza esclavizada al pecado. El segundo punto era: no somos tan libres como pensamos o creemos que somos. Y hoy, en tercer lugar, vamos a ver, mis queridos hermanos, la libertad es hallada ¿en qué? En la verdad. La libertad es hallada en la verdad. Falta de esta clase de libertad es la razón por qué fallan las otras libertades en la historia. El Evangelio de Juan, mis queridos hermanos, nos dice con toda claridad que el Señor fue claro, preciso y conciso. En Juan 8:32 dice: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre». Conoceréis personalmente, conoceréis íntimamente, conoceréis prácticamente. Es lo que está diciendo: conoceréis la verdad. Ahora, ¿quieren conocer a un hombre libre? Yo les presento al apóstol Pablo. ¿Dónde está el apóstol? En la cárcel. Sus pies y sus manos están atadas ahí a un cepo. ¿Y qué está haciendo este hombre? Este hombre está cantando y alabando a Dios para su gloria. Para el mundo, él no es libre. Le habían privado de su libertad y por casi, lo diría, por unos 4 años, porque 2 años en Cesarea y 2 años en Roma. Pero en todo eso, el apóstol Pablo pudo expresar y experimentar lo que es la verdadera libertad espiritual. En medio de una cárcel, era tan libre como se podía ser. Bueno, mis queridos hermanos, los hombres pueden estar en el mundo creyendo que están libres,
disfrutando de toda diversión, creyendo que son libres por el hecho de que ellos están haciendo lo que ellos desean, por el hecho de que ellos no están en una cárcel o no están siendo oprimidos por el gobierno. Son libres según ellos. Sin embargo, no son libres según Dios, según el Evangelio, para alcanzar mucho menos la vida eterna. Entonces los hombres necesitan ser libres, pero solo pueden conocer la libertad a través de conocer a Jesucristo. Cristo es la verdad. Y Él dice que Él nos da la libertad. Por lo tanto, la verdad es lo que nos hace libres. Quiero dejar como base que el que conoce a Cristo, tiene la verdad. El que tiene la verdad, según las Escrituras, tiene a Cristo. Esto va junto, porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad. Alguien dirá: bueno, ¿significa eso que cuando tengo a Cristo, tengo el conocimiento de toda la verdad? Bueno, quiero aclarar que no se refiere a ese tipo de verdad cognitiva, de conocer todas las cosas. Sí, el Evangelio requiere conocimiento, un conocimiento básico acerca de Jesucristo, la obra de Jesucristo, nuestra condición delante de Dios, etc. Pero esto, mis queridos hermanos, bíblicamente significa conocer a Cristo. Cuando la Biblia habla de conocer la verdad o tener la verdad, habla de conocer a Cristo, Cristo en el corazón. Ahora, puede que ya no, usted no entienda toda la ciencia, no vamos a saber todo, ¿verdad? Pero sí conocemos a Dios, quien conoce todas las cosas. Es decir, puede que yo no entienda o sea capaz de entender, responder a cada pregunta, pero sí conozco la base de lo que es la muerte, la vida eterna a través de Jesucristo. Por tanto, cuando alguien llega a conocer a Jesucristo, conoce la verdad, conoce la verdad. Y una vez que tiene la verdad, mis queridos hermanos, no solamente es libre, sino que tiene discernimiento para detectar lo que no es verdad, lo que es falso. Este es uno de los pasajes, yo diría, más grandes de las Escrituras, porque o estamos en la verdad o no estamos. Y esto determina la eternidad, en el lugar que estaremos eternamente. Así que nuestro texto tiene a la vez una dulce melodía de esperanza y de libertad. Por cierto, el contexto que vemos aquí, o el contexto que estamos viendo, Jesús está terminando su ministerio ya terrenal, es decir, le faltaban unos meses para ser crucificado. Y ya había presentado su afirmación, había presentado acerca de quién Él era, había presentado sus milagros, etc. Y todavía muchos estaban dudando de quién Él era, o sea, lo que Él estaba reclamando ser, no creían que era. Pero el Señor seguía con su amor, tratando con el hombre pecador y diciéndole que Él podía ofrecerle libertad. Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Bueno, ahora en estos momentos de la historia, el Señor les está diciendo a ellos que solamente la verdad les daría a ellos la libertad que ellos necesitaban. En lo que muchos creían que necesitaban ser libres del Imperio Romano, Cristo les está ofreciendo otra clase de libertad. Tener la verdad espiritual, mis queridos hermanos, es lo que nos hace libres, y es tener a Cristo. Es creer en Él como el tesoro más preciado del universo. ¿Lo ve usted así? Como lo más precioso para su vida, como el único salvador, mediador, libertador. Lo interesante del texto, y vamos a decir también el contexto, ¿no? Yo aprendí que un texto sin un contexto es un pretexto. Es decir, se puede prestar para una mala interpretación. Pero sí, mirando todo esto, ¿verdad? Vemos que algunos, o nos dice que algunos judíos creyeron. Pero nos damos cuenta también en el contexto que creyeron superficialmente. No tenían la verdad, no la tenían. Okay. Es interesante que el texto y el contexto nos hablan de que esta gente creyeron, pero era una creencia
o una fe superficial. Y el Señor se dio cuenta. Claro, el Señor lo ve todo, el Señor lo sabe todo. Y entonces les habla directamente al corazón de ellos. Y miren cómo les dice ahora, en estos versículos 31, 32, le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis que verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, ¿cómo sabemos que andamos en la verdad espiritual? Bueno, además de que sentimos la paz y el perdón de Dios, hay un detalle muy poderoso como testimonio de que de verdad estamos conectados, porque esto es lo que quiere decir la palabra permanecer aquí, estar bien conectado, atado a Cristo. Y es el conocer la verdad de una forma interna y real que nos lleva a un compromiso con Cristo. Yo voy a hablar un poquito más de esto un poco más adelante, pero lo que quiero decir es que esto es una de las grandes evidencias de que estamos en la libertad, nuestro compromiso con Cristo. Hay tan poco compromiso, mis queridos hermanos, hoy en día con el Señor. Pero antes de tocar un poco más sobre el asunto y de las maneras poderosas, o una de las maneras poderosas de ese compromiso, consideremos la libertad en base al carácter, privilegio y la felicidad del que la tiene, del que ha hallado la verdad. En primer lugar, el carácter del verdadero discípulo, del que tiene la libertad, el discípulo de Jesús. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra. Entendamos, mis queridos hermanos, que Cristo había dicho que, y lo dijo seguidamente a este versículo, que la verdad os hará libre. Ahora está hablando aquí de permanecer en su palabra. Lo que quiero decir con esto, hermanos, que si Cristo es la verdad, y Él es la verdad y la realidad del universo, entonces su palabra tiene que ser la verdad. No puede haber contradicción. Si Él es la verdad eterna, entonces lo que Él dice, su palabra, es la verdad. Y entonces quiere decir que esa verdad es la que nos hace a nosotros libres. El verbo permanecer, fíjense que hablamos de permanecer, ¿no? ¿Qué quiere decir este verbo permanecer? El verbo permanecer aquí no significa una mera continuidad, tiene que ver con continuar, permanece, continúa. Pero permanecer aquí tiene que ver mucho con unidad, es decir, con no ser separado, estar atado a Cristo. Esto es lo que es permanecer, no solamente que usted venga todos los domingos a la iglesia y haga lo mismo siempre, permanezca haciendo una actividad. No, es una comunión íntima con Jesucristo constante, es una mutua sustancia. Esto es lo que yo pudiera decir que es un compromiso serio, apasionado, libre del creyente. Así que permanecer en la palabra de Jesús es identificarnos con Él, identificarnos con su palabra como norma de nuestra vida, o algo que deseamos para nuestra vida. Así que no es ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Ahora, la misma verdad que en nosotros produce esa obediencia voluntaria, ese seguimiento gozoso, esto es permanecer en el Señor, y todo de buena voluntad, no por opresión. Lo segundo es el privilegio. ¿Cuál es el privilegio del verdadero discípulo de Cristo? Conocer la verdad. Conoceréis la verdad, ese es el privilegio. Tanto el verbo conocer como el verbo verdad, ¿no?, que estuvimos utilizando, el sustantivo verdad, significa o significaba para un judío de aquella región, no era lo mismo que para un filósofo occidental. Es decir, para ellos tenía que ver con una experiencia con aquella persona, o una experiencia personal con el objeto conocido. Y en este caso se trata de conocer a Dios. Se trata de conocer a Dios por medio de esa revelación de Dios hacia nosotros. El hombre no puede conocer a Dios si Dios no se revela a él. Y Dios se revela a través de su palabra y a través de Jesucristo. Y para que se logre este efecto, el hombre debe responder con
positivamente al Evangelio, al amor de Dios. La verdad siempre es verdad, hermano, aunque la gente no lo crea. ¿No es así? Porque alguien no crea la verdad no quiere decir que no es verdad, aunque siempre oigo decir por ahí que la verdad es verdad si usted la cree que es verdad. O sea, cada cual tiene su propia verdad, o nada es absoluto, pero la verdad es verdad. Lo crea la persona o no lo crea. Y tengamos conocimiento de ella o no. Y la verdad del Evangelio produce libertad si Cristo es recibido como la verdad. Pero la libertad espiritual produce esa respuesta positiva de parte del hombre, es decir, de parte del pecador. Y sabemos que detrás de todo eso está la gracia de Dios obrando en el hombre, ¿no? Así que la verdad, en el sentido bíblico, no es un fruto intelectual solamente. La verdad, en el sentido bíblico, tiene mucho más que ver que esto es sabiduría de Dios, es conocer a Dios, es la sabiduría de Dios utilizada como norma en nuestra vida. Así que se entiende, yo diría de esta manera se entiende mejor lo que dice el Señor cuando digo yo soy la verdad. Y de hecho estaba diciendo yo soy la sabiduría de Dios. Yo soy la sabiduría de Dios. Si usted tiene la verdad, si usted tiene a Cristo, usted tiene la sabiduría de Dios. No quiere decir que usted no tiene que crecer o pueda crecer. Podemos crecer en ese conocimiento y en esa sabiduría. Es más, dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él la da sin reproche. Así que eso es importante también que lo entendamos. Pero sabemos que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Los pensamientos de nuestro Dios omnisciente son inalcanzables para nosotros. Pero cuando tenemos la verdad de Dios, la revelación de Dios, conocemos al Señor de una manera más cerca, más íntima, y tenemos una perspectiva diferente acerca de nosotros, acerca del mundo, acerca de Dios, y por lo tanto significa que valoramos la verdad. Y la tercera cosa es la felicidad del verdadero discípulo de Cristo, que es libre. Dice, la verdad os hará libres. Hermano, la libertad produce felicidad, ¿no es así? La opresión produce tristeza, pero la libertad es muy necesaria para la felicidad. Y primero que nada entendamos que fue sobre la cruz del Calvario, sobre la cruz del Calvario que se obtuvo esa libertad. Y lo segundo es que por medio del Evangelio es que recibimos el fruto de esa libertad. Entonces, en efecto, hermanos, esta verdad que es Cristo mismo y es su palabra, pues nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos santifica, ¿verdad? Nos libra, es libertad porque nos libra también de mucha ignorancia y del pecado. Nos hace libre para poder hacer la voluntad de Dios. Nos hace libre para poder decir no al pecado y a la tentación. Por eso dice la palabra en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque el creyente es libre en el Señor para hacer la voluntad de Dios. Y esto nos hace felices. Ahora miren esto de la ignorancia, muy importante también que la entendamos porque hay dos enemigos, vamos a ver, de la libertad. Primero podemos decir la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia. ¿Por qué? Porque la ignorancia impide que nosotros podamos ver la realidad, las cosas como son. Impide que podamos valorar las cosas como son. Por lo tanto, es un peligro. El otro, claro, el pecado, que puede abundar muchos tipos de pecados, pero en general el pecado porque produce el fruto de nuestras codicias y pasiones desordenadas. Así que es decir, en lugar de ser el hombre el que dirija sus deseos, controle sus pasiones, pues son los deseos y las pasiones los que dirigen al hombre que no es libre. Es decir, que en vez de ser el caballo que obedece al jinete, ¿no? En este caso es el jinete quien está a la merced del caballo, que está desbocado por no tener el conocimiento o el poder de poder utilizar el freno.
Hay una clase de pecado, mis queridos hermanos, que se convierte en el peor enemigo de la libertad. Y el peor enemigo de andar en la verdad. Este pecado, hermanos, es un pecado que impide que nosotros tengamos una buena expresión de lo que es la libertad. Y me refiero al pecado del egocentrismo. Fíjense que hablamos sobre el compromiso con Cristo, ¿no? Y yo quiero mostrarles en un pasaje bíblico, se lo voy a dar en un momento, este versículo que conecta la libertad con el servir a los demás. Por eso que servir al Señor, servir en la iglesia, es importante, y según esa profundidad, así es la libertad en el creyente. Pero antes de darle el versículo bíblico, no dudes, hermanos, de que la mejor expresión de la libertad es el servicio. El servicio. Porque la disposición de servir por amor a los demás nos libera de ese gran enemigo, que es el egocentrismo. A causa de ese egocentrismo y amor al yo, es que los hombres han perdido y pierden la vida eterna en un intento de salvarse, un intento de satisfacer el yo. Algún día se darán cuenta que no fueron tan libres como ellos pensaban. Decía Alfred Adler, uno de los grandes psicólogos, él decía que la difusión moderna de toda clase de neurosis se debe al incremento del egocentrismo. ¿Qué les parece? Hermanos, esto nos enseña que el amor ágape es el amor de Dios en nosotros, ¿verdad? Es un testimonio poderoso de que andamos en la verdad. Porque si Dios es amor y tenemos a Dios, tenemos ese amor. Y dijimos que la raíz es el pecado, pero hay, claro, como dije, muchos tipos de pecados, pero aquí nos referimos al orgullo. Y el orgullo produce el egocentrismo que impide el compromiso. Hay poco compromiso con Dios, es porque hay orgullo, hay egocentrismo en el corazón. Y yo quiero que lo vean en la palabra de Dios. Ya lo tengo intrigado para saber cuál es el versículo bíblico. Allá va. Vamos allí. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es decir, Dios nos llama a ser libres, ¿no? Pero dice, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, un pretexto para pecar o ser lo que uno quiera, ¿no? Pero aquí es donde viene la parte que yo quiero que ustedes anoten. Sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué les parece, hermano? Porque hay una atadura, hay una esclavitud cuando el hombre tiene el egocentrismo, está enfocado en sí y no está enfocado en Dios. Por lo tanto, por eso es libertad. Y tenemos que medirlo de esa manera. Es decir, ¿cómo está mi vida en cuanto a servir, amar a los hermanos? Eso dice mucho de mi libertad en Cristo, de cómo abunda la verdad de Dios en mi corazón. La libertad espiritual produce deseos de servir libremente, sin ataduras al yo primero. Entendamos, hermanos, que esta clase de compromiso con Cristo es un compromiso con Él como la cabeza de la iglesia que es, pero también es un compromiso con el cuerpo, que es la iglesia, porque la cabeza no se puede separar del cuerpo, ¿no es así? Es decir, no podemos separar a Cristo de su cuerpo. Y esto es lo que se ve muy a menudo, ese tipo de actitud, porque no hay un compromiso serio con el Señor Jesucristo. Pablo en Romanos 13:8 decía, o dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso es lo que es libertad. Fíjense, conectando el amor con el cumplir la ley. Y el que ha cumplido la ley es libre porque se ha librado de toda obligación. Es decir, el amor no tiene atadura, es decir, va más allá de la ley. Esto es lo que hace, más allá del deber. Y por eso es que el amor habla de libertad. La verdad de Dios llevada a la práctica proporciona verdadera libertad. Queremos ser libres, pensemos en la verdad de Dios, pensemos
en el amor a los demás hermanos. La mente se engrandece con el conocimiento acerca de Jesucristo. O sea, se expande en cuanto al conocimiento de Cristo. Esto nos prepara para luego poder tener no solo un acercamiento a Él, sino también para obedecer sus mandamientos y servir por amor a nuestros hermanos. Si no has conocido libertad, mi querido amigo, que me escucha, ven al único que te la puede dar. Jesucristo es la verdad, en eterna verdad que puede producir en ti la libertad que tu corazón necesita. Ven a Él, ven al tesoro más preciado del universo. Ven a Él como el único mediador, como el único salvador, como el único redentor. Él vino a dar su vida por ti en la cruz del Calvario para que no seas esclavo del pecado, sino libre. Dios te guía a buscar, a llamar y a pedir por esa libertad que solamente Cristo